Patricio, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Muy A bien. ver, yo he dicho en términos generales, pero me interesan algunos detalles de lo que ustedes han estudiado para llegar a estas conclusiones. Bien, puntualizabas perfecto cuando hablas del ingreso. Mm, Desde 2017 hasta esta parte, la pirámide social se vino achatando, tanto en Córdoba como en Nación, como en cualquier lado del país que uno lo mire. mm, El ingreso de los hogares perdió en los últimos 4 años, de 2017 hasta esta parte, un 23% de poder de compra. Es decir, que pueden comprar un 23% menos de lo que compraban hace cuatro qué años. bárbaro. Y 69% si uno lo mira en dólares. Es decir, a valor dólar podemos comprar un 69% menos de lo que podíamos comprar en aquella época. Entonces, en ese contexto, no llama la atención para nada que exista un descenso social generalizado. Mm, En el trabajo que hacemos nosotros, ponemos de referencia una serie de valores de ingreso a partir de los cuales definimos a las clases sociales. Es complejo, está bien, es complejo definir clases sociales porque influye no solo el ingreso, sino también otros aspectos como la educación, rasgos culturales, aspectos aspiracionales. Pero bueno, para hacer un ejercicio, para trazar ciertos niveles de a ingreso, ver. lo podemos hacer y definimos que para ser clase media en abril de este año se necesitaron 116.000 pesos de bolsillo. Una familia tipo de 4 personas, de bolsillo. El Ahora, 40% Patricio, de los... 116.000 pesos, eso es lo mínimo que se necesita para ser de clase media una familia de cuatro De integrantes en la 4 personas, Argentina. exactamente, en la ciudad de Córdoba. El 40% de los hogares cordobeses no llegaron a este número. Esto con la medición que hace INDEC regularmente con la encuesta permanente de hogares, ahí vemos que el 40% de los hogares cordobeses no llegaron a ese número. Y ahí 40% tenemos, se queda afuera de la clase media, significa que exactamente, son de clase baja o media baja y están en un nivel de pobreza o indigencia. exactamente, esto es lo que tenemos. Ahí hay gente de clase baja, que serían lo que tradicionalmente conocemos como hogares pobres, y también hay gente de clase media baja, que si bien no son pobres, son vulnerables y dependiendo del contexto pueden pasar o no a la pobreza. Es decir, un mes que tuvieron un poquito menos de trabajo o que se les vieron afectados sus ingresos y ya pasarían a ser pobres. Entonces es un sector de la población que es bastante vulnerable. Mm, Eso es el 40%. Después la clase media estricta, tenemos el 50% de los hogares. ujú. Y el 10% restante es lo que en nuestros parámetros sería la clase alta, con ingresos superiores a 371.000 pesos. La clase Ahí queda media conformada, tradicional, la clase media sí, tradicional de la Argentina en Córdoba, ¿qué significaría en materia de ingresos? ¿Cuánto debería ingresar en un hogar de cuatro personas para ser la tradicional clase media argentina de los 70, 80, 90? más de 116.000 pesos de bolsillo y menos de 371.000. Mm, En esas condiciones están el 50% de los hogares. mm. Eh, Obviamente, con todas estas crisis que venimos teniendo en los últimos años, no hablo de este gobierno solamente, en los últimos años, 8, 10, 12 años, hay mucha gente que dejó de ser de clase media, de la tradicional clase media, ¿verdad? Exactamente, sí. Uno veía desde 2017 más o menos hasta esta parte, quizás el 5%, se retrajo el 5% de la clase media. Veíamos valores por ahí 56%, 55%, y ahora estamos en el 50%, que parece poco, pero no lo es porque ahí incluye a muchísimos hogares, a muchísimas personas. Y es interesante ver esto que se planteó desde este año que yo te digo, en 2017, que es cuando las clases bajas empiezan a aumentar. Ahí es cuando empezamos a tener problemas de salario, que empieza a crecer la pobreza. El volumen de la clase media desde 2017 no se resintió tanto porque sucedió lo siguiente, pasó que mucha gente que era clase alta descendió. Mm, Después con la pandemia las clases bajas siguieron aumentando, la pobreza siguió aumentando y la clase media ahí sí empezó a achicarse. mm. Es un proceso en cadena que pinta de lleno el deterioro de los ingresos, el deterioro en materia En laboral de los esta, hogares. Patricio, en esta medición no están evaluando ustedes si una familia es propietaria o no de un hogar, si paga o no alquiler. No, no, eso no se evalúa. Es lo mismo que hace INDEC, que define una canasta de bienes y se fija si llega a ese nivel y determina si es pobre o no es pobre. Bueno, en este caso se hace lo mismo, pero con la clase media,
Lo que se toma es un nivel representativo, es una persona representativa, pero no se contempla específicamente a alguien que alquila, no le tenés más consideración Está bien, o respecto sea, a los ingresos que le evaluás. están evaluando ingresos. Ahora, también me gustaría preguntarte si en este informe, en este estudio que han hecho ustedes desde IDESA, se llega a esta conclusión tanto por la caída del salario o del ingreso, como por el aumento de los precios. ¿Qué es lo que más inciden? ¿Incide más uno que otro, los dos juntos? O sea, que aumente la inflación y que los salarios no aumenten tanto como los precios. ¿Hay alguna incidencia preponderante de uno sobre otro o no? Y ambos, la verdad, que están teniendo una dinámica explosiva, están influyendo mucho. En Argentina, siempre que el salario real creció, fue porque hubo estabilidad macroeconómica. Claro. Con tasas de inflación menores al 20%. Yo recuerdo el 2017, que haya crecido bastantes puntos, porque el año pasado creció un poquito, pero bueno, casi que lo empató. Sí. Siempre que la inflación se acelera o que se mantiene en niveles altos como ahora, los salarios terminan corriendo por detrás y eso afecta a los ingresos de los hogares. Uno ve las últimas mediciones del índice de salario y son terribles porque si bien en general da que le empatan a la inflación, veíamos el último dato de marzo de este índice que saca INDEC todos los meses, la inflación fue del 55%, los salarios aumentaron un 56%, pero los salarios de las personas que trabajan en el sector no registrado, la gente que está en negro, aumentó un 42%. Claro. El sector público un 64%. Entonces ahí es donde se ve la brecha y donde se ve que empieza a ser mella el deterioro social. Complicado el panorama. La última pregunta que me gustaría hacerte es respecto al salario. Bueno, un poco ya lo has dicho, digamos, el salario en términos generales viene perdiendo la carrera contra los precios. En términos generales está empatando. El último dato marca que están empatando, que los trabajadores públicos, los trabajadores registrados, están un poquitito mejor que los no registrados. Pero en los próximos meses, si la inflación sigue como viene aumentando, es muy probable que terminen por debajo. Porque recordemos, las negociaciones salariales en promedio están en 45%, 60%, y la inflación no va a ser menos del 60%. Mira, si supongamos que en los meses que quedan de mayo a fin de año la inflación se mantiene en un 5%, Sí. que no es descabellado porque el mes pasado fue 6,7, el anterior cercano a esos valores. Si se mantuviera en 5%, la anual quedaría en 78. Qué bárbaro. Y si fuera 6% todos los meses de acá a fin de año, quedaría en 96. Entonces no es Complicada la descabellado hablar situación de esos valores. con la inflación. Patricio, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Que estés muy bien, ¿eh? Gracias, Fernando, un gusto.